en Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Ahí está escrito en la pantalla, ustedes los pueden ver en la parte superior. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Entonces, quienes afirman que la salvación se puede perder, dicen, ¿no ves? Dios puede borrar el nombre del libro de la vida. Entonces, toman la segunda parte del versículo bíblico como una verdad absoluta. Sin embargo, la promesa de no borrar depende de la victoria al que venciere. ¿Me explico? O sea, uno no va a ser borrado su nombre si es que vence. Pero cuando leemos y preguntamos quién es el vencedor, la Biblia misma se responde. ¿Cuántos de ustedes son vencedores? Aunque a veces fracasamos, pero somos vencedores. A veces caemos, pero somos vencedores. La Biblia dice en 1 de Juan 5:14, ¿quién es el que vence? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, si usted cree en que es Hijo de Dios, usted es vencedor. Entonces, este texto no habla de que se puede perder, sino nos da más bien seguridad de que no se va a perder. Porque el que venciere, y si todos somos vencedores, sencillamente no hay razón para que Dios borre nuestro nombre del libro de la vida. ¿Está claro? Es pura lógica. Si usted es vencedor, ya tiene vestiduras blancas, entonces su nombre no será borrado del libro de la vida. Más adelante veremos qué puede perder el creyente cuando lleva una vida media lomo saltado sin papas. Pura carne, pues, ¿no? Hay versículos, es que a veces por eso es el problema y el riesgo que podamos tener, de que yo soy salvo, entonces puedo vivir como quiera. No. Hay consecuencias personales, consecuencias generacionales, hay consecuencias en esta vida y hay consecuencias después de esta vida, si es que nosotros vivimos una vida que no agrada a Dios, que cometemos pecados sabiendo que somos salvos, sabiendo que soy hijo de Dios, haciendo lo que esté haciendo. Y si tengo pecado, estoy afectando mi presente y mi futuro. Estoy afectando mi vida y la de mi descendencia. O sea, no es un asunto de que peco y yo solamente sufro las consecuencias. Qué bueno fuera. Pero no es así. Veamos una explicación. En Apocalipsis, en las 7 cartas, hay una promesa a los vencedores. O sea, a las 7 cartas se les dice al que venciere, al que venciere, al que venciere. Usted lo puede leer en su casa. 7 veces se dice al que venciere yo. Y hay una promesa de lo que Dios va a dar o lo que va a hacer. Y nuevamente, 1 de Juan 5, 4 y 5. Y está escrito para que nosotros lo tomemos en cuenta. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y si vence al mundo, está venciendo al que tiene el dominio del mundo, que es, ¿quién? Satanás. Entonces, miren, amados hermanos, Juan, el autor de Apocalipsis, nos dice esto. El que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es Hijo de Dios. Se reitera el concepto de victoria en base de la fe puesta en el Señor Jesucristo, con el resultado lógico de haber nacido de nuevo y con la consecuencia de una vida digna de un hijo de Dios. Espero no estar tan complicado en esta mañana. ¿Ok? ¿Se está dejando entender, amados hermanos? Es necesario que entendamos, usted, si ha nacido de nuevo, usted es un vencedor. Usted ha vencido al mundo. Y es por eso que usted ha dejado de hacer algunas cosas que antes lo hacía por costumbre. Y es por eso que usted está aprendiendo a dejar algunas cosas que antes tenía por costumbre. Por eso sus apetencias no son las mismas que antes. ¿A cuántos de los varones antes, el día viernes, tenían sed? Amén. Nadie, solamente Carlitos. No, ustedes comenzaban el jueves. No, pues. Y era el deseo de tomar.
Había algo que lo empujaba. ¿Y cuántos en su vida antes de ser creyentes decían: yo quiero dejar esto, pero no podían dejarlo? Y así no solamente la bebida, el cigarro y cuantísimas cosas más. Pero glorioso día en que el Señor nos encontró y nos salvó, y algunas cosas las dejamos de plano. Así, de plano la dejamos. Y nadie nos dijo: deja de tomar, deja de fumar o deja de hacer esto. Lo dejamos de plano. El Espíritu de Dios que estaba en nosotros nos hizo victoriosos en ciertas áreas. En otras áreas el Señor se toma un poco más de tiempo, pero al final somos más que vencedores según la palabra de Dios. Ok, entonces este texto no tiene nada que ver con que uno pierda la salvación, sino es una explicación de que aquellos que son vencedores, y todos somos vencedores, están asegurados que su nombre no será borrado del libro de la vida. Entonces vamos a ver el texto que es más controversial de todos los textos que encontramos respecto a la posibilidad de perder la salvación. Es Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 8. La carta a los hebreos fue escrita, veamos un poquito el contexto, fue escrita a judíos, a creyentes judíos. Y es por eso que toda la carta, y aquellos que han leído la carta a los hebreos, como seguramente todos ustedes, han encontrado que hay muchas referencias al Antiguo Testamento. Hay muchas menciones del sacerdocio, del templo, de los sacrificios. Hay una cantidad inmensa, la primera parte hasta el capítulo 11, hay una inmensa referencia a todo el ritual levítico, a todo el ritual del Antiguo Testamento, los usos y costumbres, a los sacerdotes, etcétera. Porque fue escrito a una iglesia judía, es decir, a hermanos judíos que no salían de su mundo judío. Y la iglesia en el primer siglo, la iglesia judía, tenía problemas de rechazo de parte de sus conciudadanos. Por eso, ¿qué hizo Saulo con los creyentes en la iglesia de Jerusalén? Los perseguía. Y la iglesia tuvo que huir, toda la iglesia, dice la Biblia, en el libro de Hechos 8, toda la iglesia, todos fueron esparcidos. Entonces, la iglesia judía fue rechazada, vilipendiada, mal hablada por sus conciudadanos. Entonces, los judíos, que son personas de relación, no solamente de sangre, sino de fe, se veían en un entredicho entre su fe en Jesucristo y la fe antigua. Encontraban que la fe en Jesucristo tiene muchísimas cosas de la fe en el mundo judío, salvo el asunto de la ley. Entonces, algunos judíos querían dejar el cristianismo para volver a la fe antigua. Es como que usted quisiera volverse a la iglesia católica, aquellos que han sido católicos practicantes. Porque si usted se dice que ha sido católico y nunca fue a misa, usted no era católico. Ok. Todos están calladitos. Católicos de nombre nomás. Yo era católico supuestamente, pero solamente haber ido a misa, pues poquísimas veces. Fui a confesarme, a hacer la primera comunión. Estoy recordando, y una vez a visitar las 7 estaciones. Y se acabó. ¿Ves? Ese católico era yo. Y usted también, ¿no? Algunos sí han sido practicantes y bueno, es otra cosa. Ahora, otra cosa más. En este versículo se mencionan términos que no se usan en ningún otro lugar de la Escritura para referirse a la salvación. Usa términos judíos que explican la experiencia de los judíos para salvación. Esto es muy importante, son detalles que se nos escapan por ignorancia tal vez en cierta medida. Entonces veamos, hay 5 privilegios que tiene todo hijo de Dios. Y estos privilegios lo tenía la iglesia a la cual el apóstol Pablo escribió: ser iluminados. ¿De qué está hablando? De recibir la palabra, entender la palabra, conocer la palabra, es ser iluminados.
Ahora, dice la Biblia que todos andábamos en oscuridad. Eso es claro para todos, ¿no es cierto? Pero un día, nuevamente, un día glorioso, la palabra llegó y lo que era oscuridad se convirtió en una claridad, en una luz en la cual seguimos andando hasta el día de hoy. Lo segundo, gustar el don de celestial. ¿Cuál es el don celestial? ¿Cuál cree usted que es el don celestial? El Señor Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha regalado a su Hijo. Es el don de Dios. Gustar el don celestial tiene que ver con disfrutar de la salvación, con disfrutar de esa relación personal con Jesucristo. Entonces, otro privilegio de todo hijo de Dios, como usted lo está disfrutando. En tercer lugar, hechos partícipes del Espíritu Santo. Todos los que estamos acá, que somos hijos de Dios, el Espíritu de Dios está en nosotros. La Biblia lo enseña, somos templo del Espíritu Santo. Yo y el Padre vendremos y haremos morada. Pediré al Padre y les enviará el Espíritu Santo. En usted vive el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que usted no lo crea. Eso dice la Biblia. No es un asunto de que lo sienta. No, es un asunto de realidad. Así como tenemos un montón de órganos que ni siquiera sabemos que tenemos, así es el Espíritu Santo. Mora en nosotros, aunque algunos duden que more. Es como decir, ¿no? Te dicen, ¿tienes 2 riñones? No, ¿que ¿para qué 2? Yo creo que tengo 1. Así que las que tengas 1, tienes los 2. La morada del Espíritu Santo, la morada del Padre y el Hijo, es una realidad innegable a través de toda la Escritura. Partícipes del Espíritu Santo. Esto es precioso. Dice, el que no tiene el Espíritu Santo, el tal no es hijo de Dios. Así tajante es Pablo. Así, no tienes el Espíritu, entonces no eres hijo de Dios, eres un hijo de Él. Ya saben ustedes. En cuarto lugar, gustaron la buena palabra. ¿Cuántos estuvieron el domingo en el festival? ¿Qué plato le gustó más? Arroz con pollo, ya sabía ya. Así son pues los limeños, no saben comer. A cada quien su gusto, ¿no es cierto? Cada quien con su gusto. ¿Y qué cosa es gustar? Saborear, probar, comer. Y uno se llena y quiere más. Entonces, todo creyente tiene que gustarle la palabra y tiene que degustar de la palabra. Por eso tenemos nuestro CCP. Si usted no lo ha comprado, hoy día domingo compre, porque ya estamos, ¿qué día? ¿Qué estamos hoy? 4, ya se perdió 4 días de los profetas menores. Adquiera su TCP y haga su tiempo con la palabra. Gustar la palabra. ¿Por qué están aquí ustedes? 2 horas acá escuchando, cantando y escuchando al pastor Luis y el pasaje de ida, el pasaje de vuelta. ¿Por qué estamos acá? No, porque deseamos primero celebrar a Dios y deseamos gustar de la palabra de Dios. Y no depende del predicador, depende de que es la palabra que llega a nuestros corazones. Y luego gustaron de los poderes del mundo venidero. La Biblia nos habla que en el mundo venidero no habrá dolor, no habrá sufrimiento, toda lágrima será enjugada. Son las cosas que van a ver de manera perfecta en la eternidad. Hoy día lo disfrutamos en parte. ¿Cuántos de nosotros en medio de momentos difíciles hemos tenido la confianza que vamos a salir adelante? Hemos tenido una paz en medio de una pérdida de un ser amado. Hemos tenido una paz porque sabemos que ese ser amado que partió nos reencontraremos con él en el cielo. Esa paz, ese disfrutar de los poderes del siglo venidero. Algunos han tenido experiencias muy lindas con Dios. No un encuentro personal con Dios, vamos a llamarlo así, un sentir la presencia de Dios de una manera tan especial, tan linda, tan preciosa. Y eso es gustar de lo que va a venir por delante. Como Pablo lo dice, gustar de los poderes del siglo venidero. Y hay algunas veces,
puede ser que usted haya gustado de los poderes del siglo venidero sin que se dé cuenta. Cuando ángeles libraron su vida de muerte, cuando ángeles le abrieron la puerta. El otro día conversaba con un hermano que se quedó varado yéndose a no sé a dónde, al norte. Se quedó varado, sabe Dios por dónde. Y no sabía qué hacer. Y se puso a orar. Y de repente apareció un carro lindo con un chofer buen mozo, como el chofer del que estoy hablando, ¿no? Y le explicó. Y el hombre llama por teléfono. Y mientras el hermano va al carro, voltea y el carro no había. Desapareció el carro. Y el chofer, con el chofer, pues no. Lo normal, dice, ¿y qué pasó? No, se fue rápido. Pero cuando tenemos una percepción espiritual sabemos quién fue. Amén. Y algunos encuentros fortuitos con personas que te ayudaron a algo, no pueden ser solamente personas, pudieron ser ángeles. La Biblia dice que algunos han hospedado ángeles sin que se den cuenta. Son los poderes del siglo venidero y usted lo ha disfrutado y lo está disfrutando y lo seguirá disfrutando mientras esté aquí en esta vida. Entonces, esos son los privilegios de todo hijo de Dios. Ahora, el apóstol Pablo dice, leamos nuevamente, es imposible que aquellos que disfrutaron de estos beneficios de la salvación, ¿cuáles son? Iluminación, gustar del Señor Jesucristo, hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron. ¿Qué significa recaer? Ahí está la clave para entender este versículo. La palabra recaer es una palabra que significa caer a un lado, resbalar mientras se avanza. Entonces, no tiene que ver de perder la salvación o caer de la salvación. Es como que usted está caminando, y nos ha pasado a todos, hemos estado caminando por cualquier calle de esta vida, en esta vida, y de repente damos un tropezón y ¿qué pasa? No vamos al suelo. Una vez subiendo por esta escalera, cuando se hizo la renovación de este lugar, antes tenía 3 pasos. No sé a quién dijo, no hay que subirle un poquito más. Estoy buscando el que dijo para crucificarlo. Entonces, en mi mente son 3 pasos, 1, 2, 3. Porque yo tengo la costumbre de contar los pasos. Como muchos tienen costumbre, suben una escalera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 17, 15, muy alto el paso. ¿No? Ya más o menos uno ya tiene acá. Entonces yo tenía en mente 3 pasos, 1, 2, 3, y alargo el paso y cataplum, me fui con todo. Hace varios domingos atrás, bastantes domingos atrás. Me quedé tumbado ahí. No, me levanté con dolor de rodillas, el dolor de la pobre laptop. Ahí creo que ya dio su último suspiro. Y me paré. Y tuve que predicar. Me dolía la pierna, pero tuve que predicar. Estaba enojado con el que me dijo hay que subir un paso más, pero prediqué. Entonces, cuando la Biblia habla de recaer, está hablando de un creyente que caminando su vida de fe va a caer en pecado, va a cometer pecado, va a cometer errores, va a cometer fallas, se le va a ir. ¿Por qué, amados hermanos? Todo hijo de Dios, independiente de su nivel de espiritualidad, el más santo de los santos va a cometer pecado o comete pecado de una u otra manera. Querramos o no querramos, amados hermanos, vamos a caer en pecado. Porque uno cae en pecado, al cometer pecado cae en el pecado, y es por eso que tenemos garantizado el perdón si es que nosotros confesamos. Primera de Juan dice, si confesáramos nuestros pecados, Dios es ¿qué? Fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. O sea, no interesa el pecado que pudiéramos cometer. No estoy diciendo que usted puede cometer cualquier pecado, solamente para que se entienda. No hay pecado que deje marca o mancha en nuestras vidas, porque el Señor nos perdona y nos limpia. Y hay una palabrita que usted debe hacer en su círculo en su Biblia, toda.
y nos limpia de toda maldad. O sea, después que confesamos, salimos como ropa recién comprada. ¿Cuántos decimos amén? Por eso es imposible que este texto tenga que decir esto. Veamos, sigamos explicándolo. Pablo dice, es imposible, ¿dónde estamos? Déjeme encontrar. Sean otra vez renovados para el arrepentimiento. ¿Qué ocurre cuando un creyente peca? Y de repente peca de manera grosera. Y por su pecado grosero se va de la iglesia, se aparta del Señor, se va al mundo. ¿Qué ocurre con esa persona? En un momento dado vuelve al Señor. En un momento dado, si es hijo de Dios, va a volver con ese muchacho malcriado que se fue y gastó todo lo que el padre le había dado y volvió, vuelve. Entonces, esta persona que vuelve no necesita nacer de nuevo. No tiene que ser renovado. La palabra renovado, nacido de nuevo. No tiene que ser renovado para el arrepentimiento. No necesita experimentar otra vez el nuevo nacimiento. Porque usted físicamente, ¿cuántas veces nació? Una sola vez. Y espiritualmente, ¿cuántas veces uno debe haber nacido? Una sola vez. Entonces, este texto no está hablando de que uno puede perder la salvación, sino que es imposible que un hijo de Dios que ha disfrutado de los beneficios de la salvación y cae en pecado y recae en el pecado de repente, vaya a saber cuántos mentimos de vez en cuando. Ya usted ha recaído un montón de veces en el pecado. Y a veces en el mismo pecado, ¿no? Ok. ¿Por qué, amados hermanos? Porque la salvación es un acto realizado en el tiempo que usted nació de nuevo y tiene efectos permanentes y eternos. O sea, el día que usted nació de nuevo fue como el día que usted nació físicamente. La vida física le fue dada hasta el día final de la vida física. Cuando nacimos de nuevo nos fue dada la vida espiritual que nunca termina. Por eso, amados hermanos, nosotros cuando pecamos no ofendemos al Señor si es que nosotros nos reconocemos nuestro pecado, pedimos perdón, nos ponemos en pie y seguimos el camino. La puerta de arrepentimiento de los pecados siempre está abierta a todos aquellos que reconocemos que hemos pecado y que necesitamos la gracia perdonadora de nuestro buen Dios y Padre. Amén. Nuevamente, querido hermano, eso no significa que podemos pecar sin responsabilidad. No. Ya veremos. Veamos otro texto más. Otro texto que mucho se usa. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. O sea, si uno no es fiel hasta la muerte, ¿qué puede pasar? Pierde. Ahora uno tiene que entender acá, es fiel hasta la muerte, ¿en qué sentido? La muerte física, la muerte por, ¿cómo se llama? Por martirio. Porque la historia muestra que muchos cristianos, cuando se enfrentaban a la muerte, se enfrentaban con valor. Porque sabían que la muerte era ganancia. Pero algunos, débiles en la fe, acá no hay ninguno, acá en el segundo culto tal vez, veían el peligro de muerte y renunciaban a su fe. Se deja entender, ¿no? Otro, que me coma el león, trae salsita para echarme salsita para que no le salga bien al león. Pero otros le corrían, se rendían, renunciaban a la fe. Entonces, ¿a qué muerte se refiere? Pero ese es un asunto secundario. La corona que habla el apóstol Juan es la corona que Santiago 1:12 menciona. ¿Cuál es la corona? Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida. Entonces la corona de vida tiene que ver con la fidelidad en la vida cristiana. Entonces ser fiel hasta la muerte, ¿qué significa? Que tengo que vivir una vida de victoria contra las tentaciones que nunca van a faltar, una vida contra el pecado que nunca va a faltar, y eso me asegura la corona de vida. Una corona, una recompensa, no la vida eterna, porque ya la tengo. Amén.
¡Ay, qué precioso es esto! O sea que miren, en la medida que vamos venciendo la tentación, en la medida que vamos superando las pruebas que nos tocan en la vida diaria, ya estamos asegurando una recompensa en el cielo. Entonces, ¿podemos perder esa corona? Claro que sí, lo podemos perder. Algunos van a estar descoronados en el cielo. La Biblia lo enseña en 1 Corintios 3:15. Si la obra que uno hace se consume, el constructor, es decir, el creyente, sufrirá una gran pérdida. El constructor, es decir, el creyente, se salvará, pero como quien apenas escapa atravesando un muro de llamas, en la nueva traducción viviente. Muy, muy linda la forma como lo dice. El constructor, somos constructores de nuestras recompensas. Usted construye sus recompensas. Y aquí dice, si nuestra obra que pasa por el ojo escudriñador de Dios no es aprobado, se consumirá. Pero el constructor, o sea, usted o yo, se salvará como salvado por la campana. O sea, miren, amados hermanos, no es un asunto de vivir como uno quiere. Decíamos hace un momento que el pecado tiene efectos personales, generacionales y eternos. Si cuando pasemos de muerte a vida, o sea, tengamos que fallecer y nos encontremos delante del tribunal de Cristo, nuestras obras van a ser juzgadas. Y algunos, espero que la gran mayoría, podamos superar podamos salvar, muchas de las obras que hicimos aquí en la tierra. Y es posible que algunos pudiéramos perder más de lo que hicimos aquí en la tierra, porque no recibirán la aprobación divina. Y esto tiene que ver con el asunto de la motivación con que lo hacemos. Veamos otro texto más. Y este es otro texto que se usa mucho. Primera de Juan 5:16. Si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Hay pecado que lleva a la muerte, por el cual yo no digo que se pida. Juan está hablando de que podemos orar por aquellos hermanos o aquellos que están enfermos y puede ser que Dios lo levante o Dios lo levantaría. Pero Juan dice, pero hay algunos que ni siquiera se debe orar porque han cometido pecado de muerte. Y él dice, hay pecado de muerte. Hay pecado que lleva a la muerte. Entonces algunos han entendido que ese pecado que lleva a la muerte significa la muerte eterna. Pero nuevamente, como dijimos hace un momento, al comenzar, la Biblia debe estar en armonía con todo el resto de la palabra. El que cree en el Hijo ha pasado de muerte a vida. Entonces, como es un acto divino, es un acto que no cambia. Entonces, ¿cómo es posible que de vida, pase nuevamente a muerte? Entonces, expliquemos este texto, por favor. No se explica cuál es el pecado de muerte. No se dice, hay pecado que lleva a la muerte, hay pecado que produce muerte, pero no explica cuál. Entonces allí pues algunos han dicho, que yo he escuchado cada opinión respecto a cuál es el pecado de muerte. Y para algunos es el adulterio, el pecado de muerte. Si fuera así, muchos no estaríamos vivos de repente, o estarían vivos. No se explica. Entonces, cuando Dios calla, significa que las opiniones son eso, opiniones, no es una verdad absoluta. Ahora, ¿a qué se refiere? Y ahí está la explicación. Se refiere a la disciplina que ejerce Dios. A algunos creyentes que no se arrepienten de algún pecado del cual no quieren renunciar. Y hay ejemplos en la Biblia. O sea, cuando un creyente, cuando hablo de creyente no hablo de uno que viene a la iglesia, hablo de uno que nació de nuevo, no quiere arrepentirse de un pecado grosero, ofensivo, como veremos luego. El Señor lo que hace es acorta la vida. O sea, por enfermedad, vaya a saber por las maneras que Dios quite la vida. Pero sencillamente le quita la vida al Señor, muere antes de tiempo. Es la disciplina divina. Porque miren, Dios
es un Dios paciente y de muchas oportunidades. Pero cuando un hijo de Dios no quiere arrepentirse de un pecado, un estilo de vida de pecado que está viviendo, Dios le habla una y otra vez. Y la necedad hace que escuchemos una y otra vez y nos mantengamos en nuestro pecado. Entonces Dios dice, ya te hablé, ya te hablé, ya te hablé, ya te hablé, y ahora hablo por última vez. Y lo que hace Dios, el caso de Ananías y Zafira, eran creyentes, miembros de la iglesia de Jerusalén. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Recuerdan ustedes? Quisieron mentir al Espíritu Santo, quisieron mentir a la iglesia. Pareciera de que era una costumbre en estas personas, pero el asunto es que los dos murieron como juicio de Dios por causa del pecado que ellos estaban cometiendo delante de toda la iglesia. 1 Corintios 11:30. Por esta razón, algunos de ustedes son débiles, otros están enfermos y algunos incluso han muerto. ¿De qué está hablando Pablo? Pablo está hablando de tomar la cena indignamente. ¿Qué significa tomar la cena indignamente? ¿Que estoy en pecado? No. Ese es un entendimiento equivocado. Tomar la cena indignamente significa que yo tomo la cena estando peleado con un hermano, estando enojado o resentido con un hermano, no estando en una buena relación con mi hermano, sea quien fuera, sea un hermano de la silla, sea un hermano servidor, sea alguno de los pastores que están en una iglesia. Porque la cena del Señor, que estaremos participando en esta mañana, la cena del Señor es el símbolo por el cual Dios nos hace uno en Cristo Jesús. Es el costo de nuestra salvación que nos iguala a todos. Entonces, tomar la cena indignamente, tomar las cenas sin arreglar mis líos con quien fuera, me puede traer, ¿qué cosa? Enfermedad, debilidad o muerte. Entonces, Pablo dice, y algunos han muerto. Por eso usted debe estar, dice, en cuanto depende de nosotros, estar en paz con los que nos gustan. Con mis amigos, con el pata que siempre voy a Starbucks. No, con todos. En cuanto dependa uno. Si la contraparte no quiere, ese ya no es tu lío. Pero uno debe buscar estar en paz con todos. Qué impresionante es esto. ¿Sabe qué ocurría en ese tiempo? Si usted lee 1 Corintios capítulo 11, Pablo dice, lo que voy a decirles no es para lavarlos. Es decir, le va a dar una lavada de cabeza. He escuchado que cuando se reúnen para tomar la cena del Señor, antes esa era la forma antigua. Antes de tomar la cena había un almuerzo, pero de Padre y Señor mío. Y cada familia traía su olla, su comida al lugar donde se reunían. O sea, el templo de aquellos años servían para comer, como hemos hecho el domingo. O sea, si alguno pensaba, hoy tan ¿cómo se dice? Ofendiendo el templo. No, ahí en el tiempo bíblico eso hacían. Ahora, ¿qué ocurría? Había hermanos que tenían su billete y traían chámbar, traían tallarín saltado, bien taipá. Y había hermanos que no tenían dinero, que traían pues su galleta de soda con su vasito de té. Entonces los hermanos que tenían miraban con desprecio, con menosprecio a aquellos que no tenían. Y los que no tenían miraban con mala cara a los que tenían. ¿Qué se había producido? Que no había generosidad en compartir y había envidia en los que no recibían el compartir. O sea, no solamente era culpa de los ricos, sino también de los pobres que envidiaban y tenían cólera o celos, qué sé yo. Entonces, por eso Pablo dice que cuando van a tomar hay que discernir el cuerpo de Cristo, es decir, estoy bien con mi hermano, estoy bien con mi hermana, estoy bien con el servidor, estoy bien con el pastor, porque si no, el riesgo. Ahora, hay otro caso en 1 Corintios capítulo 5. Pablo dice, me cuesta creer que entre ustedes hay un hombre que está con su madrastra.
Eso pasaba, imagínense qué terrible era aquel tiempo. Y ustedes no dicen nada. Ustedes conocen y no dicen nada. Es decir, la iglesia estaba tapando, o estaba solapando, estaba aceptando a un hombre que vivía en un pecado que era realmente escandaloso. Entonces Pablo dice, muy bien, vamos a hacer una asamblea, reúnanse por favor, yo voy a estar ahí en medio de ustedes en el espíritu. Es decir, voy a estar, no físicamente, sino mi presencia es espiritual. Dice, ya emití mi juicio sobre ese hombre. En el nombre del Señor Jesús, ustedes deben convocar una reunión de la iglesia. Yo estaré presente, igual que en el poder, estoy leyendo mal. Igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Entonces, deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás para que sea su cuerpo destruido y él mismo sea salvo en el día que el Señor vuelva. Esta es una excomunión. Pero no solamente decir, ya vaya hermano, vaya de esta iglesia, usted no pertenece, no, sino que junto con la expulsión viene una palabra de juicio. Usted se va, hermano, pero se va a morir. Qué terrible. Yo no me atrevería tanto, amado. Pero Pablo era Pablo, pues. ¿No? Y habría casos en que daría ganas de hacer eso. Pero gracias a Dios que tengo, esta iglesia es buena gente. Nadie todavía merece que lo mandemos al infierno. O a la muerte, disculpe, no al infierno, a la muerte. Pero no me provoque, amada hermana. Entonces, tiene que ver con este pecado de muerte, tiene que ver con creyentes que están en un pecado, no quieren arrepentirse, un pecado grosero, un pecado escandaloso, un pecado que ofende al cuerpo de Cristo, un pecado que ofende la gracia y la gloria del Señor, y Dios determina quitarle la vida. No siempre es como el caso del apóstol Pablo, que es por expulsión. No siempre. Puede darse casos y casos en que el creyente de estar sano, pero está viviendo una vida equivocada, errada, y comienza primero con enfermedad. No, con enfermedad no, con debilidad. Interesante, con debilidad. Luego enfermedad y finalmente muerte. Entonces uno puede estar, no sé, me siento todo desganado. Pastor, ore por mí, y ora fulano, ora sutano, ora mengano, y sigue igual. Y de repente ya viene la enfermedad que no se quiere ir, y ora sutano, ora mengano, y no pasa nada. Uno debiera detenerse y revisar el corazón. Ahora, si usted tiene una vida no perfecta, pero aceptable delante de Dios, no es el pecado la causa del cansancio, de la enfermedad, bueno, otras razones. Pero si usted, espero que ni uno de los que estamos acá está en ese caso, usted deténgase, párese delante de Dios, confesemos el pecado que tenemos, pidamos perdón. Amén, hermanos. Es una advertencia muy seria, porque aunque usted no pierda la salvación, usted va a perder la vida. Y la vida nos ha sido dada para servir a Dios. Y si la vida se nos quitan las oportunidades de servir a nuestro buen Dios y Padre. Vamos a terminar en esta mañana leyendo un pasaje clásico. Romanos capítulo 8, versículo 31 al 39. Ahí usted lo puede leer, está en la pantalla. Este pasaje es uno de los pasajes más impactantes respecto a la seguridad de nuestra salvación. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? La vida eterna, por ejemplo. ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros? A quienes Dios ha elegido para sí. Nadie. Porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie.
Porque Cristo murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Sigamos. ¿Hay algo que pueda separarnos del amor de Dios, del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro bajo amenaza de muerte, como dice la Escritura? Por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, a quien nos amó. Y la última parte dice, y estoy convencido. Y esa es la convicción que debiéramos tener. Que Dios permita que usted tenga esta convicción profunda en su corazón y en su mente. Y estoy convencido de que nada, ¿qué significa nada? Nada podrá separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Estamos firmes y asegurados en el Señor. Así que, amado hermano, los textos que parecieran que dicen que no, lo tenemos que armonizar a la luz de los que dicen que sí, que nuestra salvación está asegurada. Tal vez algunos textos pudiera ser que no lo entendamos, pero fijémonos en los muchos que sin explicación se entienden. Y son muchos. La semana pasada vimos como 5 versículos. Palabra del Señor Jesús. Y hay muchos más en el Evangelio de Juan, por cierto. Voy a invitarles a ponerse en pie, por favor. Usted tiene en su mano el costo de nuestra seguridad eterna. El pan y el vino, símbolo de lo que Jesús hizo por usted y por mí. El pan simboliza el cuerpo de Jesucristo molido para nuestra paz y sanidad física, sanidad espiritual, sanidad emocional. La copa que usted tiene en sus manos es el símbolo de la sangre de Jesucristo, derramada totalmente para el perdón de todos nuestros pecados. Por eso Dios tenemos seguridad, porque se pagó un costo, comprados al precio de la sangre de Jesucristo. Somos propiedad exclusiva de Dios. Y cuando Dios ha hecho esto, ¿quién podrá quitarle lo que Él ha comprado? Y no ha comprado a un precio común y corriente. Como dice Pedro, no con oro ni con plata, que se corrompen. El oro no se corrompe, pero para Dios en una imposibilidad que el oro se corrompa, sino con la sangre preciosa de Cristo. Con esto en mente, sirvamos del pan en el nombre del Señor. Sirvamos de la copa. Gracias, Padre. Gracias por tu amor. Gracias por habernos elegido. No porque tengamos algo especial. Gracias por habernos elegido a pesar de. Te plació poner tus ojos en nosotros, librar nuestra vida de la esclavitud en la cual estábamos
esclavitud del diablo, esclavitud del mundo y del pecado. Nos libraste y nos diste un nombre nuevo. Te placiste en llamarnos hijos tuyos. Por amor, ¿qué podemos decirte, Padre, sino gracias? Por esa gracia tan enorme, gigantesca, con que nos revestiste. Y en esta mañana, Padre, deseamos con todo nuestro corazón proclamar de tu gracia, declarar que tu gracia fue la que nos trajo a salvación. Sublime gracia del pecador salvó. Así es. Ciego mas hoy miro, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mi maldad me libertó. Podamos levantar nuestra voz cantando este canto. Mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. De mi maldad me libertó, Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, Sublime gracia. sublime gracia y amor. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Padre, gracias te damos por tu gracia derramada sobre nuestras vidas, que nos da seguridad eterna. Que esta verdad, Padre, se establezca en nuestra mente, en nuestro corazón, y se traduzca en un estilo de vida que te agrade. Oramos por nuestra hermana Catalina para que tú, Padre, obres en su vida y los próximos exámenes que va a tener sean negativos para gloria de tu nombre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén.